Buenos días, bendiciones, amados hermanos, el Eterno los bendiga y los guarde. Mi nombre es Angélica y somos Modeaní, un grupo de lectura y de oración. Damos gracias al Padre por este nuevo Shabbat en que podremos estar juntos leyendo la Parashá Balak. Esta Parashá la encontramos en números 22:2 al 25:9. Balak significa devastador. Vamos a estar leyendo, vamos a estar reflexionando también en cómo el Padre nos muestra a través de sus escrituras y nos profetiza también. La semana pasada estuvieron viendo con el hermano Helmut la Parashá Jucat y él nos daba mucho enfoque en que nos preocupáramos de encontrar a Yeshua en la porción. Y quiero también que en esta porción también lo hagamos y también añadamos varios otros puntos que son importantes cuando estudiamos la Parashá. Uno es siempre volver a Bereshit, siempre volver al principio, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Por qué hoy vivimos en este mundo? ¿Qué pasó en el principio? Sobre todo en esta, porque aquí vamos a ver varias figuras que se repiten desde Bereshit, desde el principio, ¿ya? Pero así también quiero que vayamos haciendo como una línea de tiempo desde Bereshit y por todas las parashas que vamos a ir leyendo hasta Apocalipsis. Porque este varón que vemos aquí, que es Balak, que es un rey de Moab, también nos habla del antimesías, nos habla del anticristo. Y aparece con Balaam, que es ese profeta, falso profeta. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, hay tres personajes que aparecen aquí, y está Israel, está este antimesías, está Balaam, el falso profeta, pero también aparece Yeshua protegiendo y dirigiendo todo lo que está pasando. ¿Ya? Porque en esta porción es diferente a todas las otras porciones que hemos ido leyendo, donde Israel es como la figura principal y todo se va desarrollando en primera persona. Esto se desarrolla en otro pueblo que está mirando a Israel desde afuera. ¿Ya? Israel está avanzando por el desierto. La semana pasada avanzó y derrotó a gigantes. ¿Se acuerdan que estuvo la pelea ahí, la guerra y ganaron? Entonces, estas naciones que están en oscuridad, que nos hablan de las tinieblas, ven avanzando la luz, ¿ya? Entonces, quieren atacarla, pero como muchas veces nosotros quizás aprendimos en el campamento antiguo, que nosotros teníamos que hacer como muchas cosas para poder combatir a las tinieblas, esta porción, cuando la estaba estudiando, me daba cuenta que en realidad la única forma de que nosotros combatamos las tinieblas y seamos luz es estar en santidad. Y lo vemos reflejado en Yeshua cuando él se paraba ante los demonios y él no hacía un griterío, un ritual de exorcismo, que no lo vemos casi en ninguna parte de la escritura, sino que él estaba en luz y le decía sal a los espíritus. Entonces, eso es lo que más nos va a mostrar esta parachá, es que nosotros como pueblo tenemos que estar en santidad y que el Señor nos va a proteger, siempre nos va a proteger. Y cuando nosotros caigamos en pecado, se va a abrir esa puerta para que el enemigo pueda entrar y atacarnos. Por eso siempre les digo, conózcanse bien, conozcan cuáles son sus debilidades, cuáles son sus pecados, que a lo mejor tuvieron antes, cada uno tenía su pecadito regalón, y reconocerlo. Cuando el enemigo, porque el enemigo es sutil, es muy sutil, y uno no se da cuenta. Entonces, esa es la idea que también quiero que vayamos viendo y poniendo atención en cómo se manifiesta toda esta situación de una guerra entre la luz y las tinieblas, que es lo que va a pasar ahora al final de los tiempos. Entonces vamos a comenzar en el nombre de Yeshua, vamos a leer primero el resumen y de ahí comenzamos con las lecturas. La primera liyá dice, relata el intento del rey moabita Balac de contratar al profeta Balaam para maldecir al pueblo de Israel que acababa de vencer a los amorreos y acampaba cerca de Moab. La segunda liyá, Balaam informa a los mensajeros de Balac. Balaam era este profeta, o brujo, yo creo que era, es más que nada, que no puede ir con ellos porque Dios se lo ha prohibido. Sin embargo, Balac insiste y envía una segunda delegación más prestigiosa con promesas de honra y riqueza. Aquí Balaam responde que si le dan un poquito más, él podría desobedecer a Dios, pero así
Les pide quedarse otra noche para ver si Dios cambia de parecer. Esa noche Dios le permite ir con ellos, pero le advierte que solo podrá decir lo que él le indique. En la tercera liyá, dice Balaam, rechaza la primera invitación de Balac, pero ante una segunda, más tentadora, vuelve a consultar a Dios. Dios le permite ir, pero le advierte que solo diga lo que él le indique. También dice, Balaam parte con los mensajeros, pero Dios se opone en el camino mediante un ángel que solo el asna puede ver. Tras el diálogo con el animal y la revelación divina, Balaam reafirma que solo hablará lo que Dios le diga. En la cuarta liyá, Balaam llega con Balac donde el rey, quien lo lleva a ver el campamento de Israel desde una altura estratégica. Al intentar maldecirlos, Dios pone palabras de bendición en la boca de Balaam, sorprendiendo a Balac. También es como un poco divertida en esa parte. La quinta y la sexta aliyot, Balac insiste en que Balaam maldiga a Israel desde distintos lugares, pero Dios transforma cada intento en bendición, revelando la fidelidad divina. Y la séptima aliyot, por consejo de Balaam, Israel cae en idolatría y relaciones inmorales con las moabitas, provocando la ira de Dios y una plaga que termina cuando Pinjas actúa con celo por la santidad. Esa es la porción de la próxima semana, la porción de Pinjas. Entonces vamos a comenzar, vamos a leer la bendición. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol, ha'amim, benatan lanu et toratu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Bendito eres tú, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has elegido entre las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tu eterno, dador de la Torá. Bechen Yeshua HaMashiach. Amén. En el nombre de Yeshua. Amén. Entonces, vamos a comenzar con la primera lectura. La primera aliyot me va a ayudar mi hermana Patricia. El Eterno te bendiga, Pati. Amén, hermana. Y vamos con la lectura en Números 22:2. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajero a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, y diciendo: un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra, y habitan delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y dijeron la palabra de Balac. Y le dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Yahweh me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Amén. Amén, hermano. Amén. Gracias, Pati. El Eterno te bendiga. Entonces vemos aquí esta figura que me hace recordar cuando Satanás se presentaba delante del Eterno para hablar en contra de Job. Entonces, a veces se confunde de que este profeta era un profeta de Dios, eh, porque dice la Escritura que nunca se levantó profeta como Moisés en Israel. Entonces, eh, quiero que también veamos ese paralelismo entre Moisés, un profeta de Dios de Israel, con un profeta, hechicero, brujo, ahí lo vamos a ir definiendo al final, de las naciones, ¿ya? Pero a pesar de que él sí daba profecías y maldecía y bendecía, igual estaba bajo la supervisión divina, igual que Satanás.
Eso igual es importante entenderlo porque a veces uno igual de primera igual decía, pero ¿cómo? No, es porque Dios es superior a todos y está también Satanás bajo esa autoridad de Dios que lo vemos en Job. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. Gracias, Pati, el Eterno te bendiga con la segunda lilla. Mi hermano Matías, el Eterno lo bendiga. Amén. Número 22 del 3 al 20 dice, en el nombre de Yeshua. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Adonai no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió, dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Adonai, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa que me vuelve a decir Adonai. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte, estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Amén. 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 Entonces aquí ya vamos viendo en qué lugar estaba el corazón de este profeta de los gentiles. O sea, él estaba cediendo a la tentación, a esta recompensa que se le estaba ofreciendo. Gracias, hermano Matías. Dios nos lo bendiga. Aquí vamos a ver una de las situaciones más extrañas donde vemos que un animal habla. Y muchos dicen que no, que es como una parábola, pero si la palabra dice que el asno habló, por lo menos yo creo que el asno habló. Ivania, este no te bendiga. Ivania me va a ayudar con la tercera lectura. Gracias al Padre que me ha tocado esta tan bonita enseñanza. Gracias, Padre. Bendito eres tú. En el nombre de Yeshua. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Elohim se encendió porque él iba. Y el ángel de Yahweh se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Yahweh, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Yahweh se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Yahweh, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Yahweh pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Yahweh se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Yahweh abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, no. Entonces Yahweh abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Yahweh que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Yahweh le dijo, ¿por qué has azotado tu asna hasta 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado. Luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella, dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Yahweh, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino
mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Yahweh dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam, ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balac, he aquí, yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Elohim pusiera en mi boca, esa hablaré. Amén. Mi hermana Angélica está Está muteada. silenciada, hermana, está silenciada. Ahí sí, perdón. Estaba ladrando mis perritos, me había silenciado. Ya, gracias, Ivania, que te bendiga. Entonces aquí vemos dos cosas que son importantes, ¿ya? La que conversamos siempre cuando tenemos nuestro tiempo de oración y que nuestra hermanita Jenny siempre nos recuerda, que hay muchas cosas que pasan a nuestro alrededor y que, de las cuales el Señor nos libra y nosotros ni siquiera nos enteramos. Esa es una que se está manifestando en esta paracha, que el Señor es el que nos está protegiendo y nosotros estamos en santidad, Él nos va a estar protegiendo y más aún si estamos orando, intercediendo y lo hemos visto, pero claramente este último tiempo, el Señor nos ha estado acompañando claramente, ¿ya? Y otra cosa que acabo de ver recién hoy que el Señor me estaba como mostrando y que también lo vieron harto en la porción de la semana pasada, es ver cómo un profeta, un falso profeta, tiene un asno. Y ese asno siempre sabemos que Efraín es un asno montés. Y llega un momento en que este asno, después de ser tan apaleado, logra ver al Señor. Ve primero al Eterno, ve al ángel de Yahweh. Así que bueno, eso es como que el Señor me estaba mostrando y yo creo que lo vamos a tener que igual comentar un poquito. El Eterno bendiga su palabra y cómo nos va mostrando cómo estábamos en manos de falsos profetas, falsas doctrinas, pero un día el Señor va a salir a nuestro encuentro, como dice aquí, donde no había ni a derecha ni a izquierda se podían mover, ahí va a aparecer el ángel de Yahweh. Gloria al Padre por eso. Vamos a leer la cuarta ley ya. Bienvenido, hermano Sebastián, no lo había saludado. Me va a ayudar después de mi hermanita Gladys, me va a ayudar usted, ¿ya? En una Perfecto. lectura. Hermanita Ali, número 2239 al 2312, por favor. Amén. Y fue Balaam con Balac y vinieron a Kiriat Usor. Y Balac hizo matar bueyes, ovejas, y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Dice, muera yo la muerte de los restos, y mi postrimetría sea como la tuya. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y de aquí has preferido bendiciones. Él respondió y dijo, no cuidaré de decir lo que Adonai ponga en mi boca. No se Amén. escucha. Amén. ¿Esa era? No, es del 22:30. Después tiene hasta el 23:12, hermanita. 23:12. Ya, ya. Tienes que comenzar a leer desde 23:1 hasta el 12. Y Balán dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares. Desde ahí. Número 23. Ya. Y Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros
y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaán, y ofrecieron Balac y Balaán un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaán dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto, y yo iré. Quizás Adonai me vendrá al encuentro, y cualquiera cosa que me mostrare le avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaán, y éste le dijo: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Adonai puso palabra en la boca de Balaán, y dijo: vuelve, Balaán, y dile así. Y volvió a él, y aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Harán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, exera a Israel, porque me maldeciré yo al que Dios no maldijo. Y por lo que he de execrar al que Adonai no ha execrado, porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará conmigo, confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará quién contará el polvo de Jacob y el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos de mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaán: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Y él respondió y dijo: no cuidaré de decir lo que Adonai ponga en mi boca. Amén. 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 Gracias, manita Ali. El Eterno la bendiga, la guarde. Me alegro que nos pueda acompañar el día de hoy en las lecturas. Bueno, aquí pasó algo como bien inaudito. Y dice el Salmo 33, 10, 11, dice: Yahweh hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos, el consejo de Yahweh permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Él, lo que iba a maldecir, aquí Balaam se transformó en una maldición. Y si esto lo hizo con un profeta malvado, ¿cuánto más puede hacerlo con nosotros? Y él dice que él va a poner palabras en nuestra boca ante reyes. ¿Se acuerdan de ese pasaje que le dice, si no me equivoco, a Pablo? Entonces, eso también tiene que ser nuestra confianza, y yo creo que a muchos nos ha pasado que nos ha tocado quizás evangelizar en alguna comida, en algún lugar que el Señor nos puso, o a alguien que se sentó a nuestro lado, y vienen los versículos que en algún momento los queremos recordar y no podemos. Entonces, esa parte también el Señor tiene control de nuestros labios también, así como tuvo el control de la boca de este burrito. Gracias, manita Ali, Eterno la bendiga. Vamos a continuar con la quinta aliyah. Florencia me va a ayudar. Vamos a seguir con las parábolas de Balaam. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Dice así: y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar, desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás, y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofín, a la cumbre de Pija, y edificó 7 altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac: ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Yahweh salió al encuentro de Balaam, y puso palabra en su boca, y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac: ¿qué ha dicho Yahweh?
Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no ejecutará? He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, y no podré revocarla. No han notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Yahweh su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí, el pueblo que como león se levantará, y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaam: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac: ¿no te he dicho que todo lo que Yahweh me diga, eso tengo que hacer? Amén. Amén. Gracias, Florencia, Eterno te bendiga. El Salmo 21 de este capítulo 23 dice que no había notado iniquidad en Jacob. Hemos ido leyendo muchas veces que el pueblo en las porciones anteriores se había rebelado, Dios lo había castigado, todo. Pero lo que dice el Señor en su palabra es verdad y es fidelidad, porque Él dice que se olvida de nuestras rebeliones, se olvida de nuestros pecados si nosotros nos arrepentimos. Y en esta parte, Él dice que no había ninguna iniquidad en Jacob y por eso no podía venir maldición, a pesar de lo que había pasado antes. Por eso siempre decimos importante nosotros mismos también aprender a perdonarnos, aprender a olvidarnos de lo que ya fue. Para el Señor ya se olvidó. Porque el enemigo le gusta infundirnos miedo, hacernos sentir culpables. Pero siempre tenemos que recordar este pasaje, que mientras hoy estemos caminando en fidelidad y nos hemos limpiado y arrepentido, el Señor nos va a considerar y nos va a cuidar y nos va a bendecir. Gracias, Florencia, Eterno te bendiga. Mi hermanita Jenny me va a ayudar con la lectura. Esta la vamos a dividir en dos. La primera parte, hermanita Jenny, del 23-27 al 24-9, por favor. Amén. 23-27. Y dijo Balac a Balaam: ruégote que vengas, te llevaré a otro lugar, por ventura parecerá bien a Elohim que desde allí me los maldigas. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia Jesimón. Entonces Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como Balaam le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Y como vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez al encuentro de agüeros, sino que puso su rostro hacia el desierto, y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el espíritu de Elohim vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Peor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Elohim, el que vio la visión del Omnipotente, caído mas abiertos los ojos, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como limoloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su simiente será en muchas aguas, y ensalzarse a su rey más que Agag, y su reino será ensalzado. Elohim lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de unicornio o búfalo. Comerán a las gentes sus enemigas, y desmenuzará sus huesos, y asateará con sus saetas, se encorvará para echarse como león, y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que le bendijeron, y malditos los que le bendijeron. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam,
y batiendo sus palmas le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has resueltamente bendecido ya 3 veces. Húyete, por tanto, ahora a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió, ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste, diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, más lo que Jehová hablare, eso diré yo? He aquí yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Amén. Amén, amén. Gracias, hermanita Jenny. Hermanita Jenny leyó todo, parece. ¿O no? Sí, ya no importa, no importa. Leyó la parte de hermanita Gladys. Ay, perdón, no me he dado cuenta. Yo tampoco. No se preocupe, hermana, igual es una bendición escucharlo. Era porque estaba de cumpleaños hermanita Gladys, para que no se cansara. Pero yo me afané igual escuchando, perdón, ya. Sí, seguí, así que no, está bien, no pasa nada. Es el Señor. Amén. Ya, entonces vamos a leer ahora la séptima leyó. Sebastián, si me ayudas con la primera parte, número 24.5 al 25. Por Perfecto. favor. El 24.5, ¿en cuál está ahí? A 24. ver, no, algo hice. Del 24.5. No, el 15 era, creo. El No, 15 es 24.15, perdón. Ahí sí. 24.15 al 25. Me comí un número. Ya. Toda honra y gloria para el Señor. Amén. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo que él oyó los dichos de Yahvé, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y vino a Amalek, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, mas el fin perecerá para siempre. Y viendo el ceneo también su parábola y dijo, fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado, cuando Asiria te llevará cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo, ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Elohim estas cosas? Vendrán naves de las costas de Kitim y afligirá a Siria y afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gracias, Sebastián. Eterno te bendiga. Entonces vamos a leer. Alejandrita, ¿puedes leer la última parte? Hola, ¿la Gladysita alcanzó a leer o no? No, sí, si no, Gladys. Le cedo mi espacio a ella. Ya, gracias. Gracias, Alesia, está ocupadita. Manita Gladys, si me ayuda con la última parte, que es número 25.1 hasta el 9, por favor. Amén. La palabra del Señor dice así. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Yahweh se encontró contra Israel. Se encendió contra Israel. Y Yahweh dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo,
y ahórcalos ante Yahweh delante del sol, y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. A ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Perdón, hermana, hasta que... Hasta el 9. gracias. A que no pasarme. A la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fitnets, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Amén. Amén. Gloria al Señor por su palabra. Amén. Gracias, hermanita Gladys. El Eterno la bendiga, la guarde. Le damos gracias al Eterno por su palabra. Bueno, en la secta Aliyah vimos cómo una de las bendiciones más grandes que tiene Israel es esta, dada por un profeta, un falso profeta, digámoslo así. Y así también una de las profecías más importantes donde habla de esta estrella de David, que es nuestro Mesías Yeshua. Quizás podemos hacer un paralelismo con lo que fue en Roma, porque Roma fue, sabemos que ahí está el falso profeta, y a él es al que se le entregó que se expandiera el Evangelio, a él se le entregó al Mesías también, y a pesar de que ellos lo tomaron de una forma política para conquistar el mundo, también salió en su contra porque el Evangelio llegó hasta el día de hoy, hasta nosotros, y hoy, gracias al Eterno, podemos guardar su Torá de una manera completa. Es como esa forma en que el Eterno usa lo malo para también bendecir a su pueblo y guardarlo. Y vemos en esta última parte que recién aparece la figura de Moisés cuando ya el pecado entra en el pueblo. Ahí vuelve a aparecer el profeta de Israel, que es Moisés, y aparece Pinjas, y la próxima semana vamos a ver también que Pinjas tiene ese carácter también que tiene Yeshua de hacer justicia. Porque a lo que dice que todos estaban mirando, incluso Moisés estaba mirando lo que estaba pasando, y el único que se levantó fue Pinjas a defender y a restaurar la santidad del campamento. Vamos a leer la bendición después de leer la Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet, v'chayei olam atah betoheinu. Baruch atah Adonai, noten haTorá, v'chen Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad, y has implantado la vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torá. En el nombre de Yeshua le damos gracias. Entonces, nosotros en toda esta porción que hemos leído hemos podido ver cómo actúa Satanás, Satanás para desviarnos a nosotros mismos también del propósito que tiene Dios con nosotros. Él también tiene poder, él también tiene artimañas y formas, digamos, para poder operar. Dice en 2 Corintios 11:14, dice: tal como Balaam parecía obediente, pero tenía intenciones ocultas. Dice que él quería desviar, pero el Salmo 91 siempre nos dice que ningún mal va a venir sobre nosotros, que Él siempre va a estar y nos va a guardar de todos nuestros caminos. Siempre tenemos que estar en esa obediencia y sobre todo en esa santidad que hoy conocemos, porque antes no sabíamos lo que realmente era ser santo. Le damos gracias al Padre por su palabra y vamos a comenzar con nuestro tiempo ya de reflexionar, de ir cada uno nutriéndonos, como digo yo, los unos con los otros para ver qué es lo que el Padre nos va mostrando a cada uno y vamos aprendiendo. Entonces, no sé si Patti, como tenía que retirarse antes, quiere comentar algo.
En comentarios no alcanza a leer. También. Ya, seguramente Pati está ocupadita. ¿Y Vania? Dios no te bendiga. Disculpen que siempre esté como de las primeras queriendo hablar, es que si no yo me olvido. No, está bien. Disculpen, por favor. Bien aplicada, Hermanita, ¿no? Está bien. una preguntita, porque tengo una pequeña duda para poder decir lo que estoy entendiendo, para no quedar de ignorante. Hermana, Balaam entonces es como un falso profeta, algo así. Es que lo podemos Como, ver como, o sea, porque él era, en cierta manera, aquí en la traducción dice profeta, ¿ya? ya. Se había corrompido. Ah, ok, ya. Entonces ahora estoy clara y puedo hablar. ¿Puedo? Mira, hermanita, apenas llegué acá a la plaza, veo a un perrito y que está con su amo y él lo está adiestrando. Y yo me empecé a fijar en la actitud del perrito como pendiente de lo que dijera su amo. Y la gente le hablaba, pero él no, él estaba pendiente de lo que dijera su amo. Ya el padre ya me estaba hablando desde que llegué acá. Entonces, ¿qué es lo que por lo que leímos en la paracha, hermanita? Acá escribí. Bueno, el pueblo de Israel es sacado de la esclavitud, del pecado, bendito y protegido es según la promesa. La obediencia a Yahweh siempre nos libra de todo mal. El Padre siempre nos va a proteger cuando estamos en obediencia. Siempre nos va a mostrar cuál es la voluntad que Él quiere que nosotros hagamos y siempre va a intervenir para que nosotros no hagamos nuestra voluntad y nos va a poner siempre obstáculos. Es lo que yo me he dado cuenta cuando a veces uno dice, no, es que cuando las cosas no se dan es porque Dios quiere, y así es. Bueno, y algo, hermanita, que a mí me llamó mucho la atención y que se asocia al perrito que yo vi con el asno, con la mula. Según lo que hemos estudiado en los diferentes estudios con el hermano Iván o hermana Katy, los burros eran animales inmundos, ¿no es cierto, hermanita? Amén. Entonces, cuando nuestro Señor Yeshua entró a Jerusalén montado en un burrito, era lo que nos mostraban que el burrito podía ser redimido por el cordero, y él era el cordero que estaba sobre el burrito. Amén. Esto que me llama más la atención, hermana, y que el Padre bendito me lo muestra, gracias a él, toda gloria. ¿Por qué la burrita se puso rebelde con Balaam? Porque no era un verdadero profeta. Y eso es una alegoría de Yeshua entrando a Jerusalén. Los burritos somos nosotros, que éramos llamados inmundos. Pero nosotros reconocemos la voz del buen pastor. Amén. Israel no va a ceder ante los falsos profetas que vengan. En la obediencia nosotros vamos solamente a escuchar la voz del buen pastor. Y eso me hace clarito la película de que nosotros somos ese burrito. Israel es ese burrito que éramos llamados inmundo, que éramos llamados mezclas, todo eso, los gentiles, pero sin embargo somos más obedientes que Judá. Nosotros reconocemos la voz del buen pastor y no atendemos a otras voces que no sea él. Entonces, eso, pues, mamita, eso es lo que Papito Yahweh me mostró, y gracias porque, ay, hermano, es tan bonito cuando él habla. Amén. Sí, es lo mismo, yo no lo había pensado así, pero cuando estabas leyendo tú, se me vino esa imagen de Efraín. Y lo otro, en la escritura, en esta parábola, o sea, en esta paracha que hemos leído, no se dice que Balaam fuera un profeta. Uno lo dice así, pero si tú buscas, no hay ninguna parte que diga Balac fue a buscar a Balaam el profeta. No, no dice, sino que lo fue a buscar nomás para que maldijera. Uno dice que es profeta, pero en realidad este era un hechicero, un brujo, por las indicaciones que dice, porque él maldecía
y bendecía. Era como lo que hoy conocemos como magia blanca a lo mejor y magia negra. Una cosa así. Hermanita, y los brujos o los magos hacen trucos, po. Ellos Y copian, tratan de imitar claro. la divinidad del Padre. Entonces, claramente, como dices tu hermana, esto nos habla, es una profecía del anti-Mashiach, pero que los burritos, nosotros, los que éramos los inmundos, vamos a hacer caso al buen pastor, no a cualquier voz. Amén. Estuvimos sujetas a él, obedeciendo, pero hasta que pudimos ver, escuchar la voz del Mesías y verlo. Y Amén, ahí amén, hermano. todo cambió, todo cambió. Así que gracias al Padre por eso. Iba a decir otra cosa, se me olvidó. Ya, Sebastián, te Perdón, estaba riendo porque estaba en el mismo espíritu, parece. Nos estaba hablando a todo el mismo espíritu. perdón, Así parece. Porque primero que todo queríamos disculparnos que no nos pudimos conectar antes, tuvimos que llevar a uno de nuestros perritos al veterinario y eso, y ya regresamos y nos pudimos conectar. Amén. Segundo, desearle feliz cumpleaños a la hermana Gladys y que sea un excelente año, que el Señor la guarde y la bendiga y la prospere de sobremanera. Y por tercero, nosotros nos estábamos riendo porque yo le comenté lo mismo a la Jazz, lo mismo que dijo la hermana Evania. increíble. Fue Hermano, lo siempre mismo nos que... pasa lo mismo, y me pasa lo mismo con tu papá. Sí, yo le decía a la Jazz de que es cuático, y de hecho ahora cuando usted hablaba, hermana Angélica, a mí como que me fueron cayendo otras cosas. Los hermanos de la casa de Judá, a través del judaísmo, ellos han traído muchos mesías durante este tiempo, muchos. Después de que llegó Yeshua, empezaron a tirar muchos mesías y se convirtieron en los falsos profetas. Y claro, ellos guardan lo que es el Kabbalah, ellos guardan lo que son las pulseritas rojas, ellos utilizan las manos de Fátima y hacen muchas hechicerías igual que Balaam. Entonces, a mí me llamaba la atención cómo es que Efraín, que es representado por esta burra, está no en contra, pero sí que detiene a los hermanos a Balaam a continuar. Entonces me hace pensar de que cómo es la importancia de Efraín para que los hermanos de Judá, para que los falsos profetas puedan venir y ver al Señor y se pueda cumplir la profecía de que Yeshua va a regresar cuando Israel clame al que lo mandó. Amén. Amén. Eso quería como aportar porque lo demás ya lo había dicho la hermana Iván, así que Lo dijo Ivania. sí. Sí, perdón, hermano, no levanté la mano, pero quisiera de verdad el Espíritu de Dios, cómo nos conecta y hace de que vibremos con su palabra. Miren, mientras hablaba Ivania, bueno, el Espíritu que mora en todo su pueblo me decía que, claro, cuando hablaba esto, perdón, se me fue el nombre, Bilam, no. Balaam o Bilam era el mago, digamos, el hechicero, el brujo. Claro, ¿por qué el burro le habló? ¿Por qué el burro le habló a Balaam? Porque había dejado el Espíritu de Dios, hermanos. Eso era Ivania. Él había dejado el Espíritu, él se había alejado, porque recordemos, tu pregunta primero era quién era, era un profeta que se corrompió. Entonces, él se había alejado del Espíritu de Dios. Por eso que el Dios, como él tenía un propósito, él hizo de que el burro hable para que ese propósito se siga cumpliendo. Nosotros hoy, porque si nosotros tenemos que llevar la palabra a nuestras vidas para hoy, no solamente leerlo como una historia o algo narrativo, no, tenemos que vivir esta palabra. Y nosotros hoy tenemos la oportunidad de
de tener el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nuestras vidas que nos habla, hermanos, que nos habla en cada situación, en cada problema, en cada propósito que tiene Dios en nuestro caminar. Él nos habla. No esperemos nosotros hoy que un burro nos hable o una piedra, una roca. Sería una ofensa para nuestras vidas que eso sucediera. Hoy tenemos el Espíritu en nuestras vidas. El Espíritu nos habla, hermanos, así como hoy nos está hablando. Balaam se alejó del Espíritu del Señor. Por eso habló el burro. Por eso habló el burro. Hermanos, sigamos escuchando a nuestros ruach dentro de nuestras vidas, dentro de nuestros corazones, amados hermanos. Perdón, no había encendido la cámara. Eso, queridos hermanos, eso. Y solamente quería acotar eso y después voy a seguir interviniendo. Perdónenme. Gracias, hermano. No, está bien, si esa es la idea, que todos podamos ver lo que el Espíritu Santo nos va diciendo, porque somos un cuerpo y el Padre a cada uno le va mostrando a ver, lo que pasa con Ivania, por ejemplo, lo que pasó ahora con Ivania, con Sebastián, lo que también el Señor me mostró de cierta manera cuando Ivania estaba leyendo, confirma que es el Señor el que está hablando, ¿ya? No es algo que a mí se me ocurrió, no, porque confirma, el Señor confirma. ¿Te fijas? Entonces eso nos da esa plenitud de que Él está aquí, que está con nosotros, que nos está escuchando y que nos está guiando y nos está mostrando, miren para allá o miren para acá. Así como Balak hacía que subiera, lo ponía en diferentes, lo subía a un cerro, lo subía a otro cerro para que maldijera a Israel y no. El Señor igual nos pone en diferentes posturas para que este hermano vea lo que yo no veo, porque estamos en diferentes partes o diferentes vidas, diferentes situaciones. Así que gracias, manita Gladys. Matías, mandito Matías, el Eterno lo bendiga. Sí, mi hermana. Es interesante, es muy, muy importante esta porción sobre la bendición que tiene Israel. Bueno, la encontramos, ¿cierto?, desde Génesis, cuando es llamado a Abraham, padre de la fe. Sal de tu tierra y tu parentela, como dice el texto, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Aquí está Dios siendo aval o Dios respaldando esa promesa, y a la descendencia que por supuesto que es por la promesa, y a los padres los ha guardado. Y bueno, nosotros encontramos acá este falso profeta, y como este rey, ¿cierto?, que es Balak, queriendo maldecir, ¿cierto?, primero teniendo temor, ¿cierto?, del pueblo de Israel, pero ese temor lo llevó, ¿cierto?, a querer destruirlo también, querer destruir al pueblo de Dios. Y Pedro, en segunda de Pedro, nosotros vemos la interpretación que tiene Pedro referente a estos falsos profetas o falsos maestros, que hasta estos días, ¿cierto?, podemos ver de alguna forma cómo se introduce ciertos consejos que tienen que ver con motivo de sacar o llevar al pueblo a la idolatría, o llevar al pueblo a la maldición. Dice el 2 Pedro capítulo 2, verso 1 en adelante, dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo la destrucción repentina. Y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ello el camino de la verdad será blasfemado. Llevados por avaricia, bueno, ahí encontramos, ¿cierto?, una de las cualidades que tenía Balaam o Bilam. Llevados por la avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza, y la perdición los espera. El verso 2 en adelante dice, pueden leerlo todo esto, hermano, igual, que es muy importante. Estos hombres hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales. Aquí vemos la conducta de la irracionalidad de Balaam, ¿cierto? Incluso llegó hasta el Eterno abrir la boca del asna, y él no se daba cuenta de que estaba hablando con el asna. O sí, a lo mejor se dio cuenta, pero
el motivo era el precio que le habían ofrecido, ¿cierto?, para maldecir a Israel. Llegó a tal punto de hablar con el asna. Como animales irracionales nacidos para presa y destrucción. Ya vemos después, posterior, el fin que tuvo Balaam, ¿cierto? ¿Cómo fue? ¿Cómo terminó? Perecerán en su propia perdición, recibiendo la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado y siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos hombres son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para quienes la más densa oscuridad está reservada para siempre. Entonces, ya nos hace la advertencia de que esto es continuo dentro del tiempo. Bueno, el libro de Eclesiastés nos habla, dice que no hay nada nuevo bajo el sol, que todo lo que fue, será, y se repite. Si nosotros observamos dentro de el entorno creyente, de alguna forma, vemos cualidades esto en hombres que pervierten el derecho, ¿cierto? Y atraen maldición al pueblo, porque el fin, o sea, lo que hay en el corazón de estos falsos profetas o falsos maestros es la ganancia, solamente la ganancia. Y el profeta Miqueas también nos habla en el capítulo 3 y hace una reprensión a Israel, ¿cierto? Y a los dirigentes en este caso. Porque vemos que lo que sucedió acá también en Moab, como las hijas de Moab, ¿cierto? Y cómo pervirtieron, ¿cierto?, al pueblo de Israel, y vemos el juicio que hizo el Eterno contra los príncipes. Y la palabra príncipe tiene que ver con los que guían al pueblo. En este caso se le llamaba príncipe a los hijos de Leví, ¿cierto? A los cabezas de familia. Dice el profeta Miqueas, el capítulo 3, dice: después dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Pero vosotros aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Le quitáis a la gente la piel y la carne de encima de sus huesos. Asimismo coméis la carne de mi pueblo, arrancáis la piel de sobre ellos. Les quebráis los huesos y los despedazáis como para el caldero, como si fuera carne en la olla. Un día clamaréis a Adonai, pero él no os responderá. Antes esconderé de vosotros en ese tiempo, por cuanto hiciste las obras malvadas. Así ha dicho Adonai acerca de los profetas. Dice el mal texto: ¿Qué hacen para errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer? Y al que no les da de comer, le declaran la guerra. Por eso, de la profecía os hará noche, y de la oscuridad el adivinar. Bueno, aquí en este texto viene con cierto la postrimería, ¿cierto? Dentro del tiempo en el cual, ¿cierto?, el pueblo está a punto de ser llevado a la dispersión por causa de la desobediencia. Lo mismo que ocurrió en Baal Peor, en el capítulo 6 del libro del libro de Deuteronomio encontramos también, o el capítulo 4, que con motivo de Baal Peor, ¿cierto?, esa generación toda murió y no entró a la tierra prometida. Y el Señor hace memoria de todo esto. Entonces aquí, a través de la carta de Pedro, encontramos la misma amonestación, el mismo consejo tomado de allá, de esta parashá, de esta porción que vemos esta semana, y el cuidado que hay que tener, ¿cierto?,
y lo que comentaba usted también al principio de la enseñanza, de cómo la inmoralidad, en este caso sexual, que fue el motivo de la caída de Israel, llegó la maldición al pueblo. Bueno, eso, mi hermano. Está en silencio, Perdón, hermanita. sí. Es que mis perritos se ponen a ladrar. Gracias, hermano Matías, Eterno lo bendiga. Bueno, aquí en Segunda de Pedro se nombra como profeta a Balaam. Habría que ver cuál era la palabra real y en qué se tradujo. ¿Acaso está bien esa traducción? Algo más le iba. Tengo pero voy a esperar a mi hermana Sarita, que a lo mejor es lo que mismo que les voy a mostrar yo, que lo tenía. Sarita. Bueno, hermanita, me tuve que venir a acostar porque me siento pero horrible. No, yo quería aportar de que cuando la Biblia igual muestra a un burrito, también demuestra humildad, como cuando Abigail fue donde David a pedir misericordia para ella y su esposo, o a perdonar a su esposo. Ella iba con humildad montada sobre un burrito. O la hija de que se me fue el nombre del que fue adoptado por Judá, que habla Libania, ¿cómo se llama? ¿El hombre? Que fue adoptado por Judá. Ay, me olvidé. Los exploradores, hermanita, eran dos, ¿se acuerda? Hoy no me puedo acordar. Caleb. Caleb. La hija de Caleb también fue montada en un burrito donde su padre para pedirle fuentes de agua, que ese significa pedir la palabra, pedir palabra. Por eso Yeshua entró en un burrito a Jerusalén, entró en humildad, porque ahora ya no viene en esa parada, porque ya no viene humilde, él ya viene como león. Pero cuando entró a Jerusalén, entró en un burrito humildemente como cordero. Amén. Eso quería aportar, hermanita. Amén. Por eso yo cuando estaba viendo la paracha la semana pasada, y que hablaba de la vaca roja, de la paradumá, donde nos refleja el sacrificio de Yeshua. Esta porción nos habla del antimesías, nos habla de este falso profeta, digámoslo de esa manera, y la otra semana viene Pinjas. Entonces vemos cómo está la semana pasada como Yeshua como siervo sufriente, y después viene Pinjas como dice la Anita Sara, viene en otra parada el Mesías. Entonces es como que yo decía, hoy las parachas como que igual están hablándonos algo, no he visto los nombres, a lo mejor igual también tienen algún mensaje por ahí. Así que estamos muy. Les voy a mostrar, les voy a compartir la pantalla para que veamos y analicemos lo que significa Balak. No, lo tenía, pero no se los compartí. A ver. Aquí. Destructor, ¿no? ¿Se ve ahí? Ya, pero ahí se... Espérame, estoy con la cámara un poquito aquí. Ya, pero la alcanza sí se ve. Dice Balak, está compuesto por 3 letras hebreas, la Bet, la Lamed y la Kuf. La Bet significa casa y dualidad y representa el concepto de hogar, refugio y creación. Es la primera letra de la Torá, Bereshit, y simboliza el espacio donde lo divino puede habitar. También sugiere la dualidad entre lo espiritual y lo material. La Lamed es aprender y enseñar, y es la única letra que se eleva por encima de la línea de la escritura, lo que indica aspiración espiritual. Representa el estudio, la sabiduría y el crecimiento interior. Es símbolo de la transmisión de conocimiento. Y la Kuf es santidad, pero también es lo oculto. Simboliza lo sagrado y lo que está más allá de lo visible. También puede representar lo que se oculta o se disfraza de santidad, lo que en el contexto de Balak puede aludir a la manipulación espiritual. El nombre Balak, por tanto, puede interpretarse como una combinación de estructuras
Bet, conocimiento, Lamed y poder espiritual oculto. En el relato bíblico esto se refleja en su intento de usar lo espiritual a través de Balaam para fines egoístas. Entonces vemos aquí, porque Balac es el rey que yo les decía que se asemeja mucho al antimesías, que el antimesías se va a presentar como algo muy espiritual, algo muy bueno, pero tiene esa parte que es oculta, que va a manifestar ya al final de los tiempos. Entonces, siempre yo les digo, tenemos que mirar aquí cuando aparezca alguien, una figura política muy buena, demasiado perfecta, que todos dicen, oh, me gustaría que este fuera mi presidente. No voy a nombrar a nadie, pero yo creo que pueden, incluso hasta el país donde gobierna tiene un significado. Demasiado perfecto para mí, ahí pongan ojo. Eso, pongan ojo ahí. No se dejen llevar por lo tan bueno, tan bonito que pueda parecer. No sé si alguien más quiere comentar. Sarita, no sé si se quedó la manito arriba o querías comentar. Igual Balak. Balak es el que vimos recién. Balak es el rey, ¿no? Ya. Balak viene de los amonitas o moaditas. Ahora estoy, pero ando en las nubes. Ya, que procede de las hijas de Lot, sí. ¿Cierto? Y ellas, por miedo, por terror de quedarse sin descendencia, se estuvieron con su padre, ¿cierto? De ahí nacen los amonitas y los moabitas. Entonces, los moabitas heredan ese terror, ese miedo, que cuando uno tiene miedo, hace cosas que no debe, como Balak tenía mucho miedo a Israel, que pensaba que Israel podía destruirlo. Cuando Israel pasó en los pueblos anteriores, él pidió permiso y por eso destruyó el pueblo anterior, que no lo dejaron pasar y se fueron a la guerra con ellos y los venció. Hasta se me olvidó el nombre también. Entonces Moab también tenía miedo de eso, de que Israel lo destruyera, pasara por encima de ellos, y eso es lo que nos vence a nosotros, el miedo. Importante lo que está diciendo Sarita, porque cuando uno tiene miedo, no es del Eterno. Cuando uno tiene ese temor, no será, no será, o miedo, eso no es del Eterno, porque el Eterno uno tiene que confiar en Él, y si uno tiene un problema lo deja en sus manos y Él hará, y ahí uno tiene que tener esa fortaleza. Por eso comentábamos, no sé, la paracha la que antes de la Jucat, que hablaba de Korah, por eso es importante cuando uno siga líderes, tienen que ser personas que no sean temorosas, que no tengan miedo a nada, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, no temerarios tampoco, pero sí personas que sepan confiar en el Eterno. Eso también es parte de poder ver en un líder. Las personas que son muy temerosas, no, que yo no creo que no, que mejor no. Hay que analizar esa parte también de uno, porque eso no viene del Eterno. El Eterno siempre, si estamos en santidad y estamos en obediencia, todo va a salir bien conforme, si es obviamente conforme a la voluntad del Eterno. ¿Ya? Entonces, esa parte del miedo, el terror, que es obviamente humano, viene de parte de yo creo, de la naturaleza caída que tenemos hoy, que también de repente nos defiende en algunas situaciones de peligro, pero por eso digo, una cosa es tener miedo y otra cosa es ser temerario, de tirarse así como kamikaze. Pero el Señor nos ayuda, y es lo que le dijo a Josué, pues fuérzate y sé valiente. Y así tenemos que ser valientes. No sé si alguien... Marita Gladys. Sí.
Shalom, hermano. Algo pequeñito, pero no menos importante también, que el Señor nos muestra esta semana. Eh, Justo uno de los textos que me había tocado leer, también me tocó mucho, no sé si yo creo que así a todos, cuando leemos esta profecía que Balaam declara, que si me acompañan, podemos leerlo todos en Números 24:17, por favor. Amén. 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 La palabra del Señor dice así: lo veré, perdón, antes de comenzar, esto lo declara Balaam, ¿ya? Para tener claro qué es lo que vamos a leer. Dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará el cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seb. Amén. Santo es el Señor por tu palabra. Amén. Cuando lo leí, a mí me tocó, porque yo dije, Señor, ¿desde qué tiempo pensaste en nosotros? ¿Desde qué tiempo nos tenías en tu corazón, Señor? Porque recuerden que esta profecía lo dice Balaam en este tiempo que estamos leyendo. Y yo creo, hermanos, que fue por solo misericordia hacia nosotros, a todos nosotros que estamos despertando, porque ahora vemos a Yeshua en la Torá. Antes se nos había ocultado, pero ahora lo vemos. Mire, después de haber leído esto, yo me hice una pregunta y dije, y creo que todos nos hacemos la pregunta, y cuando dice estrella, pone en mayúscula. En mayúscula representa que hay uno solo, hermanos. Entonces él habla, aquí en esta profecía que Balaam habla de nuestro Mesías Yeshua, hermanos. Entonces yo me hice la pregunta, ¿quién es la estrella de Jacob, Señor? Es nuestro Mesías Yeshua, Señor. Entonces, bueno, porque ahí dice, se levantará el cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seb. Cuando me hice la pregunta, también pensaba en algo en donde dice, bueno, ya estaba hablando nuestro Mesías, siempre anoto, hermano, siempre paro anotando ahí en el metro, paro escribiendo, mi viaje a mi trabajo, paro escribiendo. Y esto, si vemos en el Apocalipsis 22:16, lo voy a leer yo y ustedes me acompañan ahí nada más, hermanos. Dice en Apocalipsis 22, nuestro Mesías Yeshua declara, él dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella, dice él, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Este verso del Apocalipsis 22:16 se conecta directamente con esta parashá de esta semana, que también nos habla de nuestro Mesías Yeshua. Es como que nuestro Mesías Yeshua estaba aquí escondido, pero nosotros habíamos sido tapados para no verlo, pero ahora esas escamas se han caído como se le cayó a Pablo, a Saulo de Tarso, luego Pablo. Ahí recién ahora podemos verlo, hermano, y disfrutar y llorar, decir, Señor, perdónanos porque antes no te vimos, ahora, Señor, estás presente en todo tiempo, Señor. Amén. Quería solo compartir este pedacito de la palabra, que sé que también ustedes lo disfrutan y de repente ya lo vieron, pero yo quería disfrutarlo con ustedes también, hermanos. Amén, gracias. Es que es hermoso, es como decía hermano Matías la semana pasada, pude ayer ver recién el video del estudio, donde decía como los discípulos de Maús que iban con Yeshua, nosotros íbamos igual caminando con él, pero no lo veíamos así en la Torá como él nos dijo que él estaba. Así que es como lo mismo, nosotros no lo habíamos podido ver, pero él se nos apareció. Sebastián. Yo quería continuar lo que estaba hablando recién la hermana Gladys, que justo ella estaba hablando de este versículo el número 24, y dice, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel
y herirá las sienes de Moab, destruirá a todos los hijos de Set, será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. Y luego dice, de Jacob saldrá el dominador. O sea, y inmediatamente ella lo relacionó con Apocalipsis, y a mí lo había asimilado con lo mismo, pero con la antimashiach. Entonces aquí dice, habla de que cómo saldrá primero la estrella de Jacob, que es nuestro Mesías Yeshua, y luego como habla de que va a venir el dominador y destruirá todo lo que quedare de la ciudad. Entonces me llama demasiado la atención de que la hermana Gladys hizo inmediatamente la relación con con Apocalipsis, pero aquí también aparece directamente la relación. Amén. Amén. Y Balak era eso, destructor, devastador, eso significa Balak. Por eso uno lo puede asociar con el antimesías también. Gracias, hermano Sebastián. No sé si Florencia, ¿quieres compartir algo? O... Amén, amén. Bueno, yo lo que había más rescatado, ¿no? de todo esto, gracias hermanos por todos sus comentarios, son siempre de edificación para ver otros puntos de vista, otras revelaciones de parte del Padre. Pero bueno, había rescatado, ¿no? Que siempre, mientras estamos en la obediencia, el Padre nos protege, porque eso dice su palabra, están las bendiciones a la obediencia. Y sabemos que en este mundo, así como Balaam, hay muchos hombres despiertos espiritualmente, pero caídos, que están en las cosas ocultas, en las cosas del mal, pero sabemos siempre que mientras nos esforcemos por permanecer en obediencia, el Padre nos protege, porque dice que obedecer sus mandamientos es como un muro protector alrededor de nosotros, que es para nuestro beneficio. Y lo que hablabas vos, Angélica, del amor, del temor, hay un versículo que dice, el amor echa fuera el temor. Entonces cuando sintamos temor, ¿no? A veces temor de hablar la palabra o temor de, no sé, de muchas cosas que uno puede tener temor, entonces orarle al Eterno para que nos dé más amor. Amén. Que el amor echa fuera el temor. Y es así, porque si tenemos más amor por las almas, entonces no nos va a dar miedo hablarles de la palabra, ¿no? Nuestro mayor amor va a ser más fuerte que por ahí nuestro temor, nuestra vergüenza, nuestras dificultades, pero siempre teniendo el amor nos va a impulsar a hacer las cosas, a actuar. Así que eso, ese es mi comentario. Gracias, Florencia, sí. Estaba acordándome de este, ya, digamos lo que es profeta Balaam. Igual me iba a Apocalipsis 3:15, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, o sea, Dios no quiere tibios aquí. O estamos, como comentaba con mi esposa antes de empezar, estamos o no estamos, porque tibios no sirven, porque hacen estas... el tibio conoce las debilidades del hermano, por ejemplo, y va a ir en contra de él porque por alguna ambición, por cualquier cosa puntual, o digámoslo, por un hermano, no sé, por cualquier cosa o cualquier situación del Eterno. Así que tenemos que mantenernos en el amor. Yo creo que eso es como una de las cosas que podemos rescatar, así como comenzar, como decía un día Ivania, que se podía resumir en pocas palabras la porción de esta semana en tener obediencia, santidad, amor, y el otro es discernimiento. Yo creo que eso es lo que también tenemos que tener hoy, pedir al Padre discernimiento para reconocer estos falsos profetas, estos falsos maestros, estos falsos líderes que se levantan y se han levantado en todos los tiempos. Así que eso, sí que le doy gracias al Padre. No sé si Alejandrita, ¿quieres comentar algo? Sí, recién me puedo conectar, que había ido con Claudio al cambio de aceite del alto. No, bueno, varias cosas. Como bien decían ahí, la perseverancia,
siendo constante, que el Señor nos pide la constancia, es decir, siendo verdadero, más bien dicho, porque si somos constantes somos verdaderos, no somos fluctuantes. También que no nos atemoricemos ante los ataques que puedan venirnos, sobrevenirnos de personas, porque a veces nos angustiamos y como que nos sentimos afligidos, pero Dios dice que lo que lo que es bendecido por Él, nadie lo puede maldecir, porque si nosotros estamos apegaditos, en obediencia, caminando en rectitud, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Entonces, eso también nos afirma nuestra esperanza, que no debemos tener temor, y que siempre se van a levantar situaciones, se va a levantar gente en contra nuestra, que a veces para nosotros es difícil, pero también el Padre lo permite, porque va formando nuestro carácter, va viendo si realmente somos leales, si somos fluctuantes, si somos débiles y tropezamos. También el bendecir nosotros a los demás, porque hay un proverbio que dice, te has casado con los dichos de tus labios. Es decir, también en lo que nosotros hablemos, tengamos cuidado, tengamos temor de lo que nosotros pronunciamos, de lo que nosotros hablamos, o de repente, no sé, llegamos y hacemos como, no sé, un juicio contra una persona, deliberadamente, sin pensar que de pronto nuestras palabras cobran realidades. Entonces, no siendo así como mágica, pero sí es cierto. Entonces, a veces dice, hoy este día, no sé, va a ser un día complicado, va a ser un día difícil, y ya nosotros ya estamos como, estamos declarando que vamos a tener un día complicado y difícil, cuando vamos con la bendición de Dios caminando siempre. Él es el que va por delante. Y no sé si leyeron ahí segunda de Pedro 2:15, no sé si la leyeron. Sí, hermano Matías. ¿Sí la leyeron? Claro. Sí, eso que no escuché en algún momento. Entonces, claro, entonces se desvió Balak. Entonces, bueno, nuestra perseverancia. Y lo otro que le pegó a la mula, entonces, dice el Señor que si fuese posible, hasta las piedras van a hablar, porque él se va a tomar de todo para poder traer amonestación, para poder marcar tiempos. Entonces, vemos que nuestro Padre está involucrado en todo y Él se toma de todo. Entonces, y siempre va a frenar la boca del enemigo. Y Él está vencido. Partamos de esa base. Y lo que el Señor bendijo, nadie lo puede maldecir. Y así que sigamos firmes y adelante, nomás perseverando que si estamos obedientes, si somos constantes, y estamos parados firmes en la roca de nuestra salvación, quien es Yeshua nuestro Mesías, vamos a estar seguros. Amén. Gracias, Ale. Me estaba acordando donde dijiste que sí, porque si las rocas van a hablar, me acordaba de esa inscripción que encontraron en Israel, donde dice Yeshua, en una sinagoga antigua, y decía, oye, ahí hay una roca que habló, porque negaban que se seguía a Yeshua en ese tiempo, en el primer siglo, y hay una sinagoga que encontraron donde dice que Él es Dios. También parece mucho que dice eso. El otro que, antes, hermano Matías, que se me olvide, quería también que cada uno de nosotros hiciera para atrás también un poquito el cassette, que nos acordáramos de todas estas prácticas que vienen de esta parte de la adivinación, de la brujería, que de repente uno sin querer o sin pensar vivimos, o sea, horóscopo, el tarot, todas esas cosas que, incienso, todas esas cositas que son como tan inocentes y que a lo mejor en algún momento sin saber las practicamos, o nuestros padres practicaron con nosotros, de repente para pedir perdón también al Eterno para que anular Sí, todas esas maldiciones que vienen. por esa cuenta. Como yo A mí les me gustaba saber el futuro. como yo les comentaba un día, hermanita allá de Pucón, los niños que han sido bautizados por el catolicismo fueron entregados con una falsa doctrina, una falsa religión. Entonces todos los que a lo mejor fueron Sí. bautizados en algún momento por el catolicismo, pedir perdón y anular eso en el nombre de Yeshua. Todas esas cositas, tratar de decir, uy, claro, una vez yo me tenté, no sé, cualquier cosita que haya, porque son puertas que dan autoridad al enemigo. Bueno, Matías.
Sí, bueno, para poder identificar un falso profeta, nosotros tenemos, bueno, la escritura nos va a decir claramente, y al momento nosotros de buscar, claro, vamos a encontrar la instrucción sobre el falso profeta, cómo identificarlo. En el Deuteronomio 13, dice, verso 1 en adelante, lo leo, dice: cuando se levantare en medio de ti un profeta o soñador de sueño y te anunciare una señal o un prodigio, y si se cumple la señal o el prodigio que él te anunció, y te dice: vayamos tras dioses ajenos que tú no conoces y sirvámoslo, no escucharás la palabra de tal profeta ni de tal soñador de sueño, porque Adonai vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Adonai vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Adonai vuestro Dios seguiréis, y a él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seréis fiel. Tal profeta o soñador de sueños deberá morir, por cuanto aconsejó la rebelión contra Adonai vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Adonai tu Dios te mandó que anduvieres, así apartaréis el mal de en medio de ti. Entonces, nosotros podemos ver cualquier persona, ¿cierto?, que se levante en medio de nosotros aconsejando, porque el profeta, en este caso la palabra profeta tiene que ver con que no que predice el futuro, sino que de alguna forma te está dando instrucción, te está marcando la pauta o el camino de vida. Pero nosotros ya sabemos cuál es el camino de vida, y conocemos, ¿cierto?, su palabra y los mandamientos en este tiempo que hemos sido restaurados. Si nosotros llegamos a oír, ¿cierto?, a alguien que nos aconseje cualquier palabra que esté en contra de la Torá, entonces no debemos oír al profeta. Aunque haya un prodigio o un milagro, eso es interesante porque muchas veces nosotros nos cautiva, nos puede cautivar algo, no lo sé, una sanidad, una recuperación. ¿Quién no quiere recuperarse de una enfermedad? ¿Quién no quiere muchas veces prosperar? ¿Quién no quiere tener algún beneficio? Y muchas veces, incluso, mira hermano, esto es interesante, incluso nosotros muchas veces queremos el beneficio, ¿cierto?, de diferentes lugares de donde viene, y muchas veces el beneficio ese nos compromete, ¿cierto?, a participar en algún tipo de dirección, y muchas veces pervertimos, ¿cierto?, el mandamiento. Entonces ahí nos da la escritura, ¿cierto?, cómo poder identificar un falso profeta. Nos va a apartar de la voluntad de Dios, y el Señor nos está probando, nos dice en el sentido de que si amas al Eterno con todo nuestro corazón. Bueno, ahí está la palabra que nos da, ¿cierto?, la luz para que no andemos en tinieblas y no nos apartemos del camino. Amén. Por eso tenemos que confiar en lo que dice su palabra y no lo que de repente dice el hombre. Y eso es importante, que nosotros leamos las escrituras, porque se nos va quedando grabada y vamos teniendo como que algo de decir, no, pero esto no está bien, no, a pesar de lo milagroso que pueda hacer este hombre, está contradiciendo, por ejemplo, que no guarde Shabbat, que no coma limpio, cosas que sabemos hoy que son mandamientos. Ale. Sí, cortito. Bueno, cuando dije que cuidado con lo que nosotros declaremos, hablemos, bueno, centrado en lo que dice en Proverbios 6:2, creo que es, sí, Matías, que es rápido ahí con la escritura, me corrobora, que dice que no nos casamos con los dichos de nuestros labios. Bueno, cuando estábamos en el cristianismo, en mi caso yo, que venía de la Iglesia de la Prosperidad, o bueno, todavía sigo siendo cristiana, si le pertenezco a Yeshua, a Cristo, a Jesús, soy de él, no tengo problemas con el nombre. Decíamos, había que decretar, declarar, decretar y establecer. Entonces, como que nosotros le dábamos orden al Señor, entonces decretamos, declaramos, y no, pues siempre conforme a la voluntad de nuestro Padre. Hoy entendemos que es conforme a su voluntad. Y eso es lo otro, que también vienen esos profetas engañadores de estos tiempos,
que nos hablan muy coherentemente, teniendo mucha sabiduría quizás en sus labios, pero son engañadores. Hoy en día, algunos, como veíamos a este varón, el que se va siempre contra la hermana Katy, el de la teología paulina, y él creo que estuvo en raíces hebreas, la verdad que no sé su historia, eh, y reniega contra los judaizantes, pero vemos que nuestro Mesías es un judío, entonces nosotros amamos a nuestros hermanos judíos, y él y muchos otros que están diciendo que no, que eso ya no se debe guardar los mandamientos, que ya, no, que ya el chanchito ya está consagrado, cuando algunos dejaron de comer el chanchito, y hoy día no, dicen no, pero si es un alimento que ya Cristo ya lo hizo todo. Entonces, no, decir, las escrituras son claras y el Señor dice que no cambió ni una jota ni una tilde, entonces que hay que tener mucho cuidado a quienes vemos, a quienes oímos. Yo sé que en este tiempo, cuando estamos sobre todo recién comenzando, hay un hambre y una necesidad de ver, escuchar, debe seguir muchos maestros, pero hay una mezcla de muchas cosas. Y hoy en día lo único que nos centra y que es la palabra más segura para nosotros son las escrituras y la guía del Espíritu Santo en nosotros. También hay una corriente que son hermanos firmes que están bien crecidos, que dice que Yeshua no es el Padre, entendiendo que Él cumplió la función de hijo como el enviado que vino a traernos salvación a todo el mundo, no solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero hay ese conflicto que es muy fuerte, que dice que no es Dios, solamente es el hijo, y ese hay que tener cuidado con eso, porque ahí te saca de lo que el Señor ya está estableciendo. Lo compartíamos ayer con Matías, un post, una publicación que le mandé, y bueno, decíamos, ya nosotros, gracias a Dios, ya entendemos ya, pero hay que entender eso, y tener bien en cuenta y bien en claro, que cuando dicen que la adoración a Yeshua es abodazará, fuego extraño, que no es el Espíritu Santo en nosotros enciende las luces de alerta para no caer en eso, y no caer en el error, porque nos desvía de nuestro camino y de nuestro propósito. Así que, para no ser confundidos. Amén. Y por eso es importante entender también la parashá de la semana pasada, de qué fue lo que era el paralelo de la vaca roja con Yeshua, que la vaca roja era para purificar a los muertos, a los que habían sido contaminados por muertos, a nivel micro. Lo que hizo Yeshua fue a nivel macro, a nivel de restaurar lo que había, por eso siempre digo, volver al Edén, lo que se perdió en el Edén, que el hombre comenzó a morir. Y eso fue lo que restauró el Mesías, la muerte, la vergüenza. Eso es lo que el Mesías hizo y nos perdonó y nos rompió el acta, dice que estaba, las maldiciones que estaban por nuestra desobediencia. Entonces, por eso hoy día nosotros pasamos de muerte a vida, por eso el velo se rompió, porque ya tenemos acceso libre a volver al jardín del Edén. Tenemos acceso directo a orar cada mañana delante de la presencia del Eterno a través del Rúa. Todo, o sea, nosotros en este momento estamos viviendo de cierta manera, a lo mejor en el exilio, pero en una forma que se hizo en el jardín del Edén, de poder estar delante de su presencia, tener esto que tenemos hoy de esa comunidad espiritual, de que estamos pensando lo mismo, hoy estaba pensando lo mismo, porque es el Ruach el que se mueve alrededor de nosotros, que es el mismo. Entonces, estamos viviendo en el Edén, yo creo, pero un poquito en el exilio. Falta que Él vuelva y nos lleve de retorno a casa. Como se llama el congreso que se hace en Argentina, vuelvo a casa. Y es eso lo que hizo Yeshua, y eso es lo que no se entiende. Lo que no se entiende, piensan que no, ya la ley no, que todo eso, y no es eso, si Él vino a vencer la muerte y la vergüenza, eso es lo que vino a hacer. Gracias. Que le damos gracias al Padre. Angeliquita. Disculpa, Angeliquita, y para considerar, terminando la última parte que se me viene a mi corazón, compartir que este falso profeta, Balaam, no pudo maldecir a Israel, que el Señor puso la bendición en su boca, pero sí le entregó al enemigo, a este pueblo enemigo, cómo la estrategia, cómo engañar a su pueblo para que cayeran en pecado. Y ahí es donde nosotros debemos apuntar y tener mucho cuidado, porque si bien no nos puede maldecir, pero sí está la estrategia para hacernos tropezar y hacernos caer.
entonces como pueblo. Entonces hay que estar muy atentos y que el Señor nos hable cada día. Amén. Por eso les digo, acuérdense de los pecados regalones, porque por ahí se infiltra el enemigo, una grieta y entra el enemigo. Así que le damos gracias al Padre por su palabra, gracias, amados hermanos, por su tiempo, por el amor que le tienen al Eterno, por su palabra. Sigamos trabajando, sigamos creciendo, sigamos santificándonos, purificándonos y amándonos, sobre todo amándonos. Yo creo que el amor en esta pequeña manada se nota, se fluye, brota. Y le damos gracias al Padre por eso, porque siempre ha prevalecido el amor ante quizá cualquier diferencia, Rosa, que a lo mejor puede haber en algún momento, pero el amor es más grande, el amor es más grande, así que le damos gracias al Padre por eso. Así que, a ver, Anita y Vania, usted que está ahí abrigadita, despídanos del Padre. Amén. Padre bendito, Padre amado, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Padre, gracias por esta hermosa parashá, Padre, gracias por este hermoso encuentro con nuestros hermanos. Padre bendito, gracias, Padre, por llenarnos de tu Ruach HaKodesh, Padre bendito, para hacernos comprender, Señor. Gracias por mostrarnos tus misterios, tu revelación, Padre amado. Gracias, Padre, porque somos pueblo tuyo. Gracias, Padre, por poner en nuestro corazón la obediencia, Señor. Tómanos, por favor, de la mano, Señor, para que siempre estemos mirándote a ti, Padre, para que la obediencia sea nuestro pan de cada día, Padre bendito, Padre. No desviarnos ni a izquierda ni a derecha, Señor. Solo tú como objetivo final, Padre bendito. Padre amado, bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos en este precioso Shabbat, Padre bendito, a sus hijos, a sus hogares, en su trabajo, a sus mascotas y a todo, Padre amado. Bendice a nuestros hermanos que no pudieron conectarse, Padre bendito. Dale, Señor, el shalom de que no importa que hoy no se conectaron, Padre, que tú estás con ellos a pesar de todas las circunstancias, Padre bendito. En obediencia, Señor, estamos cada día morando, Señor, bajo tu talit, Padre amado. Gracias, Señor, por tu palabra, que tu palabra es verdad, Padre amado, y gracias, Señor, agradecerte infinitamente por el amor, Señor, que tú nos das, Padre. Gracias por llamarnos a ser tu pueblo y a ser tus hijos. Padre bendito, aquí estamos, Señor, tus siervos atentos a todo lo que tú quieres que hagamos, Señor. En el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, amados hermanos. Amén. La próxima semana, mi hermano Matías, volvemos por mi hermano Matías, la otra semana le toca a él, la parashá. ¿Sí, hermano Matías? Amén. Se viene la otra semana, de parte del Eterno, en situaciones como similares. ¿Cómo? Boca de serpiente. Amén, amén. Después Sebastián, si no me equivoco. Gloria al Padre. Y Gladys, ahí estamos en espera de su confirmación. Si no, bueno, me avisa y ahí vemos si alguien más levanta la manita y dice, yo también quiero. Y la idea es que vayamos todos creciendo. ¿Ya? Así que los quiero mucho. Gracias por estar. Hermanita Karen, no la había saludado, perdón. Un abrazo también para usted, espero que cada día esté mejor. Sarita, recupérate, anda un virus que está como indigestión. Que hay que hidratarse algo. Florencia, mi amada Florencia, Ivania, besito, Yanna, igual, Sebastián, Mano Matías. Hermana Gladys. Abrazo, oramos. La visita, un abrazo a la distancia. Estar orando por mi hermanita Jenny. Amén. El lunes se hospitaliza y ya el martes su cirugía. O sea, no queremos cirugía, queremos un milagro y ya el martes, pero el Señor sabe. Es su voluntad, bueno, es el anhelo de nuestro corazón. Erika, bendiciones, shalom. Y nos vemos. Bendiciones, amadas hermanas, shalom. La próxima semana ya en oración para que sigamos creciendo. Saludos, mis hermanos.
y siendo luz, y que el enemigo no penetre, no penetre en Amén, amén. Hermosa la parasha. Sí, no necesitamos irnos tan profundo, no necesitamos tanto, el Señor nos habla y eso es bonito, de hacerlo simple, sencillo y que quedamos, ¿quién quedó así? Yo creo que todos. Amén, amén. Hermoso. Un besito, nos vemos, que tengan un buen Shabbat, final de Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat Shalom. Te agradezco, Rey de Israel, por tu amor, tu Torah mi guía siempre, en mi corazón tu luz yo llevo.